La pasada sesión habíamos ya entrado a algunas medidas estadísticas y estábamos viendo las más básicas que son basadas en un proceso de conteo, ¿no? Si recuerdan, teníamos una tablita, ¿no? Esta, de un grupo de 10 estudiantes con sus determinadas edades, un caso. Y el otro era cuando teníamos igual, ¿no? De estas 10 personas su sexo, ¿no? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿No? Podía ser un tema de rango, ¿no? También lo habíamos dicho. Finalmente teníamos dos primeras medidas de interés que eran la F minúscula y la F mayúscula. Eh, en ambos casos, ambas hacen relación a un proceso de conteo. La F minúscula hace relación a la cantidad o a la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta que cuenta la cantidad de elementos que cumplen un determinado valor de una variable, ¿no? Habían dos personas de 30 años, dos personas de 18, una de 15, o acá, ¿no? Teníamos cuatro hombres, seis mujeres, ¿no? Esa era la frecuencia absoluta. La otra medida era la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada. Y la frecuencia absoluta acumulada tiene la característica de que finalmente es una acumulación. No habíamos dicho acá, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada, que es nuestra F grande, denota el conteo acumulado de las Fs chiquitas hasta la fila iésima. Es decir, que si yo me paro acá, ¿no? Este valor debería ser el conteo de todo lo anterior hasta esa fila, ¿no? Estas son las filas, estas son las columnas, ¿no? Entonces, esta de acá representa que hasta la fila 5, ¿no? De mi tablita hay 6 casos acumulados. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? La interpretación de esto habíamos dicho que es acumulación, ¿no? Existen 6 personas con una edad de 25 años o menos. Existen 6 personas con una edad de 25 años o menos. Esa era nuestra otra medida, que es justamente la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Si quieren, esta es la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Y nosotros la denotamos con F grande. Habíamos visto esas dos medidas la pasada clase, ¿no? Esas dos medidas la pasada clase. Ahora nos toca ver la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Ya, la frecuencia relativa y la relativa acumulada. Y en este punto es bueno tener bueno, o entender la diferencia entre lo absoluto y lo relativo, ¿no? Entre lo absoluto y lo relativo. Lo absoluto normalmente tiene la característica de que tiene una unidad de medida detrás, ¿no? Tiene una unidad de medida. Y cuando hablamos de unidades de medidas nos estamos refiriendo a que eh, tiene, si quieren, la presencia de algún proceso natural por detrás, ¿no? En este caso, en nuestra tablita, la unidad de medida, ¿no? O lo que estamos contando son personas. Dos personas de 30 años, dos personas de 18 años, cinco personas, ¿no? Que tienen edades de 23 años o menos, ¿no? La unidad de medida son personas. En esto de los soldados también. 40 soldados, o bueno, 40 personas que tienen el grado de sargento, 10 personas que tienen el grado de capitán. Seguimos teniendo algunas unidades, ¿no? Si fueran por decir, ¿no? Una tabla con el sexo o de los animales, digamos, ¿no? O tuviéramos el tipo de animal, ¿no? Tenemos, igual sería un proceso, la unidad de medida sigue siendo animal en ese caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, la unidad de medida existe y normalmente tiene un determinado tamaño, ¿no?
En este caso, nuestra población tiene tamaño 10, ¿no? 10 personas. 10 personas, 252 personas, ¿no? En las medidas absolutas, al ser absolutas y dado que estamos contando, el total también tiene una unidad de medida, ¿no? Es en este caso igual personas, 252 personas, y este va a variar según la población en la que nosotros nos estamos moviendo, ¿no? Va a variar según la población en la que nos estemos midiendo. Sin embargo, lo relativo, ¿no? Las medidas relativas no tienen unidades de medida, ¿no? No tienen unidades de medida, carecen de eso, ¿no? No vamos a poder decir necesariamente, o sea, personas, tal vez sí interpretar de alguna otra forma. Y lo otro es que la, la suma de las unidades relativas siempre va a ser fija, ¿no? En este caso la suma de las frecuencias absolutas es 252, en este caso es 10. En este otro caso también la suma es 10. Cuando, cuando vamos a introducir esto de la frecuencia relativa, la suma siempre va a ser fija y esa suma siempre va a ser igual a 1. Así que la podemos ya definir. Nosotros vamos a utilizar la letra R minúscula, RI, para hacer referencia a la frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia relativa. Y esta denota la proporción relativa. Ahora, relativa sobre 1, ¿no? Lo relativo siempre tiene un techo, si quiere, ¿no? No puede ir más allá de un límite. En este caso estamos diciendo, denota la proporción relativa sobre 1, ¿no? Sobre la unidad de la información, ¿no? De la información dada en FI, ¿no? Dada en FI. Para construir la frecuencia relativa, la RI minúscula, vamos a necesitar de las FI minúsculas. Y lo que nos da básicamente es la proporción relativa sobre 1 de la información dada en las F minúsculas. ¿Cómo se construyen estas RIs? ¿Qué forma tendría esta RI? Que sería la frecuencia relativa en la fila iésima. Es una fracción, ¿no? Es una fracción donde en el numerador está la FI, la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta. Y en el denominador, ¿no? En el denominador viene a estar el tamaño de la población, ¿no? Viene a estar el tamaño de la población que lo podemos poner de esta manera, ¿no? Lo vamos a poner la sumatoria en el universo de las FI. Lo podemos escribir así, ¿no? Este símbolo se llama sumatoria, ¿no? Voy a decir la sumatoria sobre el universo, ¿no? Sobre el universo de las frecuencias absolutas. La sumatoria de todas las Fs, ¿no? La suma de todas las Fs. En el denominador tenemos la suma de todas las Fs. Y en el denominador, perdón, tenemos la suma de todas las Fs y en el numerador tenemos el valor de la F en la respectiva fila. Una manera más fácil de recordar esto a veces es esta otra forma, ¿no? Podemos tener lo mismo, FI en el numerador, y en el denominador básicamente tenemos N, ¿no? Que es el tamaño de nuestra población, ¿no? N, que es el tamaño de nuestra población. Ya, a ver. Ya, está bien. Acá podemos poner justamente eso, ¿no? Donde N es el tamaño de la población. Donde N es el tamaño de la población. La sumatoria de U de las FIs, ¿no? hace referencia
a la suma de todas las FI. De todas las FI. Esa es la frecuencia relativa, ¿no? Esta es la frecuencia relativa. Y en el fondo, nosotros podríamos un poco desdoblar esto, ¿no? Lo que estamos implicando con el resultado de abajo, con esto de la sumatoria, estamos diciendo si yo la F1 le sumo a la F2, le sumo a la F3 y esto le sumo hasta la última frecuencia, que sería la FK, pensando que hay K filas, ¿no? Pensando que hay K filas, la suma de la F1, del F2, del F3, ¿no? Esto yo lo puedo, eh, esta suma de las Fs, la suma de todas las Fs, en el fondo es esto, ¿no? La suma de todas las Fs, que serían esto. La suma de todo esto es 10, ¿no? Este es el tamaño de la población, este es el n grande, o esta es la suma de las FIs, ¿no? De las minúsculas. A todo esto nosotros le estamos llamando la sumatoria, ¿no? Una sumatoria. Hay varias formas de escribir las sumatorias, ¿no? Una podría ser la sumatoria desde que i vale igual a 1, ¿no? Desde que el subíndice, este de acá vale 1, después va variando 2, 3, hasta que i vale el valor de k, ¿no? Igual a 1 hasta el valor de k. La sumatoria de todas las f's desde 1 hasta k. ¿De quién? De las FIs, ¿no? Esta es una manera simplemente de acortar una notación, ¿no? Acortar una notación. En nuestro caso vamos a utilizar a veces esta, que es un poco más explícita, ¿no? Especifica sobre qué se suma. Y en algunos casos va a quedar sobreentendido, ¿no? Por eso yo a veces uso esta otra notación que es, ¿no? La sumatoria sobre el universo de las FIs, ¿no? La sumatoria sobre el universo de las FIs. El universo es toda la población, ¿no? Es toda la tabla, si quieres. A veces esto es más sencillo de anotar, de comprender, o también esto que es un poco más explícito, ¿no? Cualquiera de esas dos funciona y vamos a ir intercalando, usando alguna de ellas más adelante, porque vamos a utilizar varias de estas, ¿no? Vamos a utilizar varias de estas. Ya, vámonos a nuestra tablita para ver el ejemplo. El RI, ¿no? El RI, esta nueva variable que se llama RI, lo estoy dejando ver un poquito. Esto se llama la frecuencia relativa. La E junta es la ERI. La ERI. ¿Cómo se construye esta? Hemos puesto que es la FI dividida entre la n grande, ¿no? La FI dividida entre la n grande. O la FI dividida entre la sumatoria, que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, para conseguir este valor de acá, dice que debería
a ser el 1 dividido entre 10. Acá el 2 dividido entre 10, 1 dividido entre 10, ¿no? Y así para todas las filas. Puedo hacerlo acá, ¿no? Es el 1, bueno, lo voy a hacer si no, no, es el 1 dividido entre 10, ¿no? Para el primer caso. Frecuencia absoluta, FI, 1, sobre el total de la población, 10, 10, ¿no? 1 sobre 10. 0.1 más 2 dividido entre 10, ¿no? Y así sucesivamente. En el Excel esto es un poquito más fácil si nosotros ponemos la celda y después agarramos el denominador, y el denominador es el fijo, ¿no? Este es fijo, el numerador no se va a mover, solamente el denominador, el 10, ¿no? El 10 es el que no se va a mover. Entonces, para que no se mueva efectivamente, acá le puedo poner pesos antes del C, pesos antes del 12, y con eso siempre va a ser el denominador fijo. Simplemente puedo después repetir el proceso para todos los casos, ¿no? Todos van a tener el denominador fijo en 10. O bueno, fijo en la celda que hemos puesto los dobles pesos, ¿no? Para fijar filas y columnas. Ya, entonces estos son los valores relativos. Si se dan cuenta, todos son menores a 1 y mayores a 0, ¿no? Están entre el 0 y 1. Por eso acá en nuestra definición denota la proporción relativa sobre 1, ¿no? Nuestro foco acá es el 1, y eso es porque si nosotros sumamos acá, ¿no? Si sumamos estos datos, si sumo toda esta columna, el resultado es 1, ¿no? El resultado es 1. Por eso es una frecuencia relativa con base en el 1, ¿no? Toda la población se ha escalado a una unidad, ¿no? Toda la población se ha escalado a una unidad. La interpretación de esta es igual, ¿no? En términos de proporciones. El 0.2, la proporción de 0.2 personas en esta población, ¿no? La proporción de 0.2 personas en esta población alcanzan los 18 años de edad, ¿no? La proporción de 0.1 personas en esta población alcanza 25 años de edad, ¿no? Es un poco la idea de esta frecuencia relativa. Y hay otra que se interpreta de una mejor forma, que es la frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? Que ya ahí hablamos un poco de lo que es un porcentaje. Una que se utiliza mucho más es justamente la frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? En porcentaje. Que esa nosotros la podemos denotar de esta manera, ¿no? Esta la podríamos denotar de esta manera, ¿no? La RI porcentaje, por decir, ¿no? La RI porcentaje. ¿Cuál es la diferencia de esta? ¿No? Es igualito. Denota, pero ya no denota la proporción. Denota el porcentaje. El porcentaje. El porcentaje relativo. Seguimos hablando en términos relativos, ¿no? Denota el porcentaje relativo. Solo que como es un porcentaje, ahora no es sobre 1, sino es sobre 100, ¿no? Todo porcentaje normalmente va de 0 a 100, ¿no? De 0 a 100. Un porcentaje relativo sobre 100 de la información dada, ¿no? De la información dada en RI, ¿no? De la información dada en las RI chiquititas, ¿no? La manera de obtener esta RI en porcentaje es bien sencilla, es RI porcentaje simplemente es igual a lo que tenía en RI multiplicado por 100, ¿no? Con eso hago que ya se vuelva un porcentaje. RI multiplicado por 100. Acá la misma idea. Ya podría tener acá el RI multiplicado, el RI en porcentaje. El RI en porcentaje. No está dejando escribir bien esto.
El RI en porcentaje. Que esto es nuestra frecuencia relativa en porcentajes, ¿no? Esta es nuestra frecuencia relativa en porcentaje. Nuestra frecuencia relativa en porcentaje. Dice que simplemente debería ser esta multiplicada por 100. Entonces, 0,1 por 100 es 10. 0,1 por 100 es 10, ¿no? Acá puedo poner eso. 0,1 multiplicado por 100 es... perdón, es 0,1 por 100 es 10. Acá lo mismo, ¿no? 0,2 multiplicado por 100 es 20. En el Excel puedo hacerlo más automático. Selecciono la celda de la frecuencia relativa y eso lo multiplico por 100. La celda multiplico por 100, eso es 10. Y esto lo puedo extender de esta forma, ¿no? Control C y todito va a reproducirse, ¿no? Y esas son formas, ¿no? De hacer un poquito más rápido utilizando el Excel en este caso. Y esto ya son porcentajes, ¿no? Estos ya son porcentajes. ¿Cuál es la característica de un porcentaje? De un porcentaje hemos dicho que la suma, ¿no? Vamos a ver, si sumamos nosotros todo esto, debería dar 100, ¿no? 100. Y sí, efectivamente dan 100, ¿no? Ahora, estos de acá para mí ya son porcentajes y los puedo leer en esa forma, ¿no? El 20% de la población, ¿no? El 20% de la población tiene 18 años. El 20% tiene 30 años. El 10% tiene 23, el 10% tiene 15, ¿no? Y así puedo ir construyendo o haciendo alguna interpretación sobre la frecuencia relativa. A ver, para seguir practicando esto, acá podemos hacer, ¿no? Para la variable sexo, igual le ponemos la RI, ¿no? Y haremos igual la RI en porcentajes. Haremos la RI y haremos la RI en porcentajes. ¿Cómo obtenemos la RI para esta tabla? Lo mismo, ¿no? La RI minúscula es la F minúscula dividido entre la población, que en este caso son 10, 0,4, más la FI dividido entre la población, entre 10, 0,6. Si yo hago la suma de esto, siempre me tiene que dar 1, ¿no? 1. Y la RI en porcentaje será la RI chiquita por 100. Lo mismo para la otra, ¿no? Y la suma de esto siempre tiene que ser 100, ¿no? Siempre tiene que ser 100. Y ya, para lo cualitativo el porcentaje siempre es más fácil de entender, ¿no? Para lo cualitativo, en este caso es el 60% son mujeres, el 40% son hombres, ¿no? 60% son mujeres, 40% son hombres. A ver, repetiremos el ejercicio para esta tabla de los soldados, ¿no? Para esta tabla de los soldados tendríamos el RI y tendríamos el RI en porcentaje. A ver, esto se los dejo a ustedes para que vayan haciendo y me digan, en esta base de datos, ¿cuál será el porcentaje de sargentos, ¿no? ¿Cuál será el porcentaje de sargentos en esta población que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de sargentos? Sabemos que hay 40 sargentos de los 252, pero eso en porcentaje, ¿qué significará? Vayan calculando si es que lo tienen si están tomando nota en sus cuadernos o si están siguiendo tal vez igual con la computadora, con un Excel. ¿Cuál será el porcentaje de sargentos? 40% es ahí, Lice. No,
es el resultado que obtengan acá les va a decir el porcentaje de sargentos. Entonces, ¿cómo llegamos a construir esta celda? El RI en Mm, porcentaje, ¿qué es? Era el RI en porcentajes es, aquí se los dejo, El RI por por 100. 100. ¿Y cómo es el RI? El RI es la FI sobre N. Entonces tienen que construir este primero y una vez que construyan este van a poder tener este de acá, ¿no? Pero a ver, Lice, me vamos. sale 16. Ya. A ver, unas compañeras tienen 16. Ahorita vamos a verificar si alguien más puede calcular y me avisa. Bueno, nos avisa cómo está. Les doy unos 2 minutitos para... Elise da 15,87%. Ya, está bien. Super 15, ya. A ver, una más para ver qué están haciendo. Chile Da se sale 15,87. 15,87. Perfectamente, hemos confirmado. Igual, ¿no? Si quisiéramos tener esta celda, tal vez lo mejor es calcular todo, ¿no? Eh, esta RI hemos dicho que es la F dividida entre la población, ¿no? Que en este caso son 252. Para que esto se quede fijo, le voy a dar un porcentaje acá, un porcentaje acá. Ya. En estos casos estamos dado que la población es mucho más grande, ¿no? Tenemos muchos más decimales por el tema de precisión, ¿no? Ahí igual como recomendación tenemos que tratar de eh, no reducir tanto, ¿no? Tal vez 3 decimales está bien o hasta 2 decimales puede funcionar, ¿no? Con 2 decimales es fácil de escribir. Tal vez hasta 4, digamos, ¿no? Podríamos trabajar. Siempre que redondeamos se pierde información. El redondeo siempre hace perder información, ¿no? Mientras menos redondemos, pero tampoco tengamos todos los dígitos, todos los decimales, está bien, digamos, ¿no? Puedo dejarlo con 4 dígitos acá. La suma de esto siempre es 1, ¿no? Siempre tengo que verificar eso porque tal vez algún procedimiento estoy haciendo mal y si no me sale 1, capaz que he hecho eh, he cometido algún error antes, ¿no? Ya con esto es mucho más fácil construir el RI en porcentaje, que es el RI multiplicado por 100. Ahí está, ¿no? Y estos igual los voy a poner un poco en un formato con 2 decimales, ¿no? Y la suma de esto siempre debería ser 100, ¿no? Por un tema de redondeo, a veces tal vez no les da 100, ¿no? Les da tal vez 101 o les da 99 algo, digamos, ¿no? Está bien, digamos, ¿no? Son temas de redondeo. O sea, tenemos que tener siempre la idea de que tiene que estar cerca del 100 y cerca del 1, ¿no? Pero muy, muy cerca, ¿no? Capaz que hay algunos decimales en algunos casos que se escapan y por eso puede ser que no dé un balance, ¿no? Entonces sí, como bien dicho la mayoría, es 15,87 o 16 si queremos redondear más todavía. La idea es que dé simplemente un número de cómo está esto, ¿no? Y acá ya la interpretación cambia, ¿no? Puedo decir por un lado, no sé, en este lugar hay 40 soldados, o bueno, 40 personas que son sargentos, de un total de 252, ¿no? De un total de 252 hay 40 personas. Eh, si eso lo quiero ver yo en porcentajes, ya tengo aquí la columna para hacer eso, ¿no? Puedo decir el 15%, el 15% de esta población habían sido sargentos. El mayor porcentaje es de 79 que corresponde a los soldados. El 79%, el 79,37% de esta población habían sido soldados y casi el 4% son capitanes, ¿no? Y los coroneles no llegan ni al 1%, ¿no? Es 0,79%, ¿no? de coroneles. Ya tenemos una idea de manejar porcentajes, ¿no? Ya tenemos una idea de manejar porcentajes. En esto mismo, ¿no? En esto mismo, ya podríamos nosotros
utilizar esta RI en porcentaje o la que no tiene porcentaje para hacer su mayúscula, ¿no? Voy a hacer acá la RI mayúscula en porcentaje, ¿ya? Que van a ver, sigue mucho la lógica de la FI grande. Voy a hacer esta para que se vaya entendiendo. Esta, por ejemplo, ¿cómo se construye? ¿No? La RI en porcentaje, la R grande, va a ser la acumulada de la RI chiquitita en porcentaje, ¿no? ¿Cómo está? La F era la acumulada de la F chiquita. La RI porcentaje va a ser la acumulada de la RI en porcentaje. Entonces, ¿qué haría? La primera siempre va a ser el mismo número, ¿no? 10. Hasta que se acumula el 10% de la información. Hasta esta celda se acumula lo que hay aquí y hacia atrás, ¿no? Los dos de acá. 10 más 20, 30. Acá se acumula lo que hay acá, 10 más 20 más 30, 40. Y así, ¿no? Voy haciendo estas sumas de acá hasta arriba. 50 más la suma de esto más todo esto, 60. O también lo que habíamos dicho en la anterior clase, ¿no? Para más rápido, 60 más 10, 70. 70 más 20, 90. Y 90 más 10, 100, ¿no? Aquí nuevamente, cuando yo hago las acumuladas, estos dos valores tienen que parecerse, ¿no? Este con este tienen que ser los mismos. Porque estoy aquí hasta la última fila, estoy acumulando todo lo que hay, ¿no? Esta es una acumulada, ¿no? Esta sería la frecuencia relativa en porcentajes acumulada, ¿no? Esta vendría a ser, ¿no? Un nombre un poquito más largo, la frecuencia relativa en porcentajes acumulada. Esa sería esta celda. Y igual, ¿no? Cualquier acumulada, ¿no? Cualquier acumulada, ya sea la F grande o esta R, también se puede hacer sobre esta R chiquita. Esta R chiquita es útil, no tiene no tiene una interpretación tan directa, ¿no? Es mejor multiplicarla por 100 e interpretar esta, ¿no? Porque este es un porcentaje, es mucho más usual, ¿no? Este es más un medio para llegar a esta, ¿no? Así que cualquier R grande, ¿no? Cualquier R grande es muy útil cuando estamos trabajando con números. Es muy útil cuando estamos trabajando con números. Cuando estamos trabajando con variables cuantitativas. ¿Por qué? Porque yo puedo así hacer acá varias interpretaciones. Yo podría decir acá, por ejemplo, ¿no? Yo podría decir acá que el 50% de la población, tiene una edad de 23 años o menos. El 50% de la población tiene una edad de 23 años o menos. Podría yo decir acá, el 30% de esta población tiene una edad de 18 años o menos. Tiene una edad de 18 años o menos. Yo podría ir utilizando esos criterios ya a partir de la RI y hacer las respectivas interpretaciones, ¿no? Acá funciona bien, ¿no? Si acá hago lo mismo, como tengo poquitas categorías, no me va a decir mucho en realidad, ¿no? Si acá hiciera lo mismo, ¿no? El RI en porcentajes, en este caso sería 40, es lo que se acumula hasta acá, y lo que se acumula hasta el siguiente 100, no hay nada más, ¿no? 40 más 60, 100. Y estas dos son iguales. Esto no es muy útil, ¿no? 40% son hombres, que ya sabía con la RI en porcentajes, y el 100% de esta población son mujeres y hombres, ¿no? Igual, no es muy informativa en las cualitativas, ¿no? No es muy informativa. Tal vez en esto, ¿no? En esto de los rangos, como esta es una variable cualitativa ordinal, ¿no? Es decir, que tiene un orden, tal vez en esta puede ser un poco más útil, ¿no? Puedo poner RI en porcentaje, misma idea, ¿no? Pongo este valor la primera vez, después este de acá lo obtengo con el anterior más el siguiente.
Este lo tengo con el anterior más el siguiente. Y este con bueno, el de acá, el anterior más el siguiente, ¿no? Simplemente estoy acumulando. En acá van a tener obviamente más decimales por el tema, esto del redondeo. Pero igual, ¿no? Es misma interpretación, mismo armado de las tablas. Y acá puedo decir, por ejemplo, ¿no? Con este 95, el 95% de esta población tiene un rango de sargento o menos. El 99% de esta población tiene el rango de capitán o inferior, ¿no? No es tan, no es tan directa la interpretación en estas cualitativas, ¿no? Por eso a veces un poco cuesta tanto entender el uso de estas, ¿no? Por eso no es tan recomendable las eres en mayúsculas, ¿no? Las absolutas cuando son cualitativas. Se puede hacer, pero tal vez no es muy útil, ¿no? No es muy informativo. Tiene un mejor uso en eh, con lo cuantitativo, ¿no? Con lo cuantitativo. Ya, tal vez acá, antes de seguir avanzando, ¿alguna consulta, pregunta? Lice, ¿podría volver a explicar la frecuencia relativa? ¿Esta de acá? Por Sí. favor, Ya. sí, licencia. Esta de acá. Bueno, a partir de esta, construimos estas dos, ¿no ven? Perdón, así que por eso es relevante, ¿no? A partir de esta nosotros construimos estas dos de acá. Esta RI, ¿cómo se construye? Acá se les voy a poner igual en la tablita, es la FI, ¿no? La FI dividido entre N. Esa es la forma de la RI, ¿no? La FI entre N, es lo que habíamos dicho acá, ¿no? Las RI son las FIs entre N. Eso como se hace es la FI de esta fila, ¿no? La FI de esta fila vale 1. Aquí está el 1, ¿no? 1. Dividido entre la N. El N es el total de la población. ¿Cuánto he contado acá? ¿No? Hay 10 personas, ¿no? Este total de personas, ¿no? Este total de acá, este es N. ¿Sobre cuánto estoy trabajando? 10 personas. 10 personas sobre 252 personas. Eso va a variar dependiendo del tamaño de la población que tengamos. Y eso nos da ese valor de N, ¿no? El N grande. Y con eso tenemos las series. El otro lo mismo, ¿no? 2 entre 10. 2 entre 10, 0,2. Esta va a ser lo mismo, ¿no? Esta azul entre la roja, ¿no? 1 entre 10. La siguiente, 1 entre 10. Todas son el cociente de su FI entre el total. Su FI entre el total. Su FI entre el total, ¿no? Siempre. Para la EI. Esta se puede interpretar, pero es un poquito más complicada, digamos. Esta está en términos de proporciones y su escala es 1. Lo más fácil siempre es multiplicar por 100 y mirar el porcentaje que está escalado sobre 100. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, ¿no es necesario sacar la frecuencia relativa acumulada? Solo relativa acumulada, no en porcentaje, ¿no es necesario? Eh, Podemos obtenerla, ¿no? O se podría poner acá RI, ¿no? Perdón. RI sin porcentaje, ¿no? RI sin porcentaje y sacarla, ¿no? Esta sería la frecuencia acumulada sobre la RI, ¿no? Sin el porcentaje. De poder lo podemos hacer, ¿no? Esta se copia, después le ponemos la anterior más la siguiente, más la anterior más la siguiente, y así hasta que tengamos
la unidad, ¿no? Esta sería la frecuencia relativa acumulada. Lo malo es que no tiene una interpretación, igual, o sea, podemos tratar de tener una interpretación, pero en términos de proporciones, ¿no? En términos de proporciones. La proporción a veces es un poquito difícil de entender porque estamos más acostumbrados a medidas como el porcentaje. Estamos más acostumbrados a medidas como el porcentaje. Se puede sacar también esta. Igual si a esta le multiplicamos por 100, vamos a tener la RI en porcentajes, por ejemplo. 0,3 por 100, 30. 0,5 por 100, 50. 0,7 por 100, 70. ¿No? Pero no es muy útil, ¿no? No es muy útil, voy a poner en amarillo. No es tan útil a veces esta, ¿no? Para fines prácticos, ¿no? Ya para fines así de aprendizaje con ustedes, podemos sacar muchas cosas, pero en la práctica no es tan útil esto, ¿no? No se puede usar tan fácilmente. Aquí yo les podría decir lo mismo que esto, ¿no? 60% de la población tiene una edad de 25 años o más, ¿no? Acá yo les diría el 0.6 de la proporción de 0.6 de la población tiene una edad menor a 25. El lenguaje mismo cambia y no estamos acostumbrados a esos términos, ¿no? Muchas veces esto de proporción y otras cosas, ¿no? Eso básicamente. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Ya. Entonces, a ver, retomaremos nuestros apuntes acá. Frecuencia relativa acumulada, que era lo que comentaba su compañera. Nos faltaba un poco definir estas dos. La frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Y acá, la frecuencia relativa acumulada en porcentaje simplemente, ¿no? Frecuencia relativa acumulada en porcentaje, que esta le habíamos dado el nombre de RI porcentaje, ¿no? Simplemente es la RI multiplicada por 100, no, bueno, simplemente es la acumulación, ¿no? La acumulación hasta la fila I de las RIs en porcentajes, ¿no? Eso sería la RI grande en porcentaje, simplemente es la acumulación hasta la fila iésima de las RIs, ¿no? Que en la práctica es básicamente acumular, esta de acá, ¿cómo se logra? Acumulando todo esto. Esta de acá, ¿cómo se logra? Acumulando todo esto, ¿no? Esa es la idea de estas RIs, ¿no? La frecuencia relativa acumulada, ¿no? La frecuencia relativa acumulada, igual, ¿no? Puedo poner acá, es la acumulada hasta la fila I, de las RIs, ¿no? En la práctica no es una medida tan útil, ¿no? Tan usual, ¿no? Por un tema de interpretación. Se recomienda usar justamente la otra, ¿no? La RI grande, pero en porcentajes, ¿no? Porque es mucho más se entiende mejor, digamos, ¿no? Se recomienda esta acumulada. Ya. Estas son nuestras medidas de conteo. ¿No? Todas estas son nuestras medidas de conteo. Eventualmente en el examen probablemente yo les dé unas tablitas, digamos, les dé una tabla de este estilo y les pida que ustedes vayan construyendo todo esto, ¿no? O tal vez les dé una tabla y yo les diga, bueno, dada esta tabla, quiero que me digas el porcentaje acumulado que viene en esta celda, digamos, ¿no? Entonces, para eso tienen que construir esta y la otra, ¿no?
para llegar, o lo pueden hacer igual de forma directa. Pero sí, digamos, ¿no? Esta es una forma ya de ir trabajando con algunas tablas. Y aplica para todo, ¿no? Para quantis, para qualis, ¿no? Aplica para varios de estas. Ya. Esa era nuestra primera medida de estadística, las de conteo, ¿no? Las de conteo. Nuestra primera medida estadística, que eran estas medidas de conteos. Vamos con la siguiente, que ya hemos tocado un poco de esta, que son los porcentajes, ¿no? Vamos a definir un poquito más detallado qué son los porcentajes. Nuestra segunda medida van a ser los porcentajes, ¿no? Porcentajes. Los porcentajes son medidas, ¿no? Son medidas relativas, ¿no? Relativas en una escala de 100. En una escala de 100, ¿no? Los porcentajes son medidas relativas en una escala de 100 y buscan aproximar y buscan conocer, en realidad, buscan conocer cuánto, ¿no? Cuánto una subpoblación, ¿no? Y buscan conocer cuánto una subpoblación, es decir, una pequeña parte de la población, ¿no? Si mi población es de hombre y mujer, las subpoblaciones serán hombres y mujeres, por eso. Una pequeña parte de la población, ¿no? Y buscan conocer cuánto una subpoblación representa del total, ¿no? Representa respecto el total de la población, ¿no? Cuánto una subpoblación representa el total de la población. Total de la población. Supongamos que, esto lo podemos hacer más como un ejemplo, ¿no? Ya, está bien. Supongamos que una población, ¿no? Supongamos que una población tiene, supongamos que miembros, ¿no? Que miembros de una población tienen una característica A, le voy a llamar, ¿ya? Supongamos que miembros de una población tienen una característica A. Vamos a definir más todavía, ¿no? Una característica A, coma, el tamaño de la población. El tamaño de la población es N, ¿no? El tamaño de la población es N. Supongamos que miembros de una población tienen una característica A, coma, el tamaño de la población es N. Entonces, para obtener el porcentaje, ¿no? El porcentaje de la población que tiene la característica A, entonces para obtener el porcentaje de la población que tiene la característica A, usamos, ¿no? Lo voy a poner de esta forma para que tengamos en cuenta esta notación, ¿no? Va a ser, si quieren, el porcentaje, ¿no? El porcentaje de la población que tiene la característica A, ¿no? P sub A porcentaje, ¿no? P sub A porcentaje. Se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Puede ser P sub A porcentaje o el porcentaje de A, ¿no? El porcentaje de A. Finalmente es notación, digamos, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es qué representa, ¿no? Puede ser P de A porcentaje, puede ser A porcentaje, ¿no? ¿Y cómo se construye esta, ¿no? ¿Cómo se construye esta?
vamos a contar, ¿no? Vamos a contar los elementos que hay en A. Este símbolo de numeral A le vamos a llamar, si quieren, la cantidad de elementos con la característica A, ¿no? La cantidad de elementos con la característica A, dividido entre n. Todo esto por 100, ¿no? Así se construye cualquier porcentaje, ¿no? Si imaginamos que una población de interés tiene una característica, ¿no? Una característica que nos interesa, esa característica A. Entonces, para sacar el porcentaje de esa característica, ¿qué hacemos? Contamos a todos los elementos que tienen esa característica. Ese es el numerador acá, ¿no? Todos los elementos que tienen esa característica dentro de la población. Y la dividimos entre n grande, ¿no? Entre n grande, que es el total de elementos de la población. Eso lo multiplicamos por 100 y ese es nuestro porcentaje, ¿no? Y ese es nuestro porcentaje. Acá, donde esto de acá, ¿no? Este porcentaje, este numeral A, ¿no? Representa la cantidad en la población, la cantidad de elementos, representa la cantidad de elementos en la población que tienen la característica A, ¿no? Representa la cantidad de elementos en la población que tienen la característica A. Algo más que decir, notar que siempre hay algo que va a pasar siempre, ¿no? Que es esto, ¿no? La cantidad de elementos en A siempre tiene que ser menor o igual, perdón, siempre tiene que ser menor o igual a n, ¿no? Siempre tiene que ser menor o igual a n. Es decir que este numerador, este numeral A, siempre va a ser más chiquito que n. Siempre va a ser más chiquito que n. O en el mejor de los casos va a ser igual que n, ¿no? O en el mejor de los casos va a ser igual a n. Dado que es una subpoblación, ¿no? Es una subpoblación, ¿no? En una población, en el curso, por decir, ¿no? Ahora tenemos en el MIT 63 personas, ¿no? ¿Cuál sería el porcentaje de hombres en la sesión del MIT de ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el porcentaje de hombres en la sesión MIT de ahora? Aquí la A es la característica hombres, ¿no? N es el total del curso, ¿no? Tengo 63 conexiones en el MIT ahora, N vale 63. De esas 63, ¿cuántos hombres habrá? ¿No? Por eso el numerador no puede ser más grande, digamos. No vamos a encontrar más hombres de los que hay en la población ahora, ¿no? Sería un contrasentido. Eso es importante notar, ¿no? Este numerador siempre va a ser más pequeño que el n, ¿no? Va a ser más pequeño que el n. Y otra cosa que hay que notar es que la medida, ¿no? El porcentaje, esta medida que estamos diciendo, ¿no? El PDA en porcentaje, o esta A en porcentaje, ¿no? Cualquiera de esas, el PDA o en porcentaje o el A en porcentaje, siempre, ¿no? Siempre está entre 0 y 100, ¿no? Siempre está entre 0 y 100. No va a ser más pequeño que 0, no va a ser más grande que 100. Tal como lo estamos definiendo nosotros, no puede ser más grande que 100 o más pequeño que el 0. Va a ser 0 cuando no exista nadie en la población con esa característica. ¿No? Yo quisiera, por decir, no sé, en el curso tener el porcentaje de estudiantes que tienen menos de 10 años, digamos, ¿no? Conocer el porcentaje de estudiantes que tienen menos de 10 años. No debe haber ninguno, ese porcentaje es 0, digamos,
¿no? El porcentaje de estudiantes con 10 años o menos en la sesión de Meet de hoy es de 0%, ¿no? Entonces, el peor de los casos, cuando un porcentaje alcanza cero, es cuando no hay ni una característica que está presente en la población. Y el otro caso, ¿no? Cuando llega a ser a 100, es cuando toda la población tiene esa característica, ¿no? Cuando toda la población tiene esa característica. ¿No? ¿Cuál será el porcentaje de los estudiantes que están conectados en el Meet ahora que estudian en la carrera de trabajo social, ¿no? La característica A es estudiante que estudia en trabajo social. Yo asumo que todos están en la carrera de trabajo social, por eso están en esta materia. Es una característica que cubre a todos, ¿no? El 100% de los estudiantes de la materia de estadística social están inscritos en trabajo social. Ese es el otro caso extremo, digamos, ¿no? Que toda la población tiene la característica de interés, ¿no? Que toda la población tiene la característica de interés. Ya, a ver, para hacer un ejemplo, ¿no? Para hacer un ejemplo. Para hacer un ejemplo, ahora vamos a utilizar una estadística un poquito más real. Ya, vamos a utilizar esto. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. El día de ayer, ¿no? El día de ayer, que sería 22 de marzo, hoy es 23 de marzo. Ya. El día de ayer, 22 de marzo, voy a poner, ¿no? 22 de marzo del 2020. Se registraron un total de, 2021. perdón, 2021. Gracias. Ya. El día de ayer, 22 de marzo de 2021, se registraron un total de 573 nuevos casos de COVID, ¿no? De COVID-19 en Bolivia. Esa es información oficial, es lo que ha pasado el día de ayer. De estos, ¿no? Déjenme confirmar si estoy viendo bien la fecha. Lunes 22, sí, está bien, 573. De estos 43, ¿no? De estos 43 pertenecen a La Paz, ¿no? De estos 43 son en La Paz, de estos 43 son en el departamento de La Paz. 73 en Tarija. 73 en Tarija y 231 en Santa Cruz, ¿no? Y 231 en Santa Cruz, ¿no? El resto en los otros departamentos. Por decir algo, digamos, ¿no? Departamento. 73 en Tarija y 231 en Santa Cruz, ¿no? Encuentre los porcentajes de contagios, ¿no? De contagios. O encuentre los porcentajes de nuevos casos, ¿no? De nuevos casos. En base a la información de ayer, para los 3 departamentos.
eso, ¿no? Básicamente, eh, si son 573 nuevos casos en Bolivia, si eso lo escalamos a 100%, si lo queremos ver esto en 100%, ¿cuántos casos nuevos se han registrado en La Paz, Santa Cruz y Tarija, ¿no? En porcentaje. ¿Cuántos casos se han registrado en porcentaje en esos tres departamentos? A ver, vayan viendo, vayan calculando ustedes con la información dada. Lo que finalmente, lo que yo quisiera es, si quieren, el porcentaje en La Paz, ¿no? El porcentaje en La Paz, ¿no? El porcentaje en La Paz, el porcentaje en Tarija y el porcentaje en Santa Cruz, ¿no? Esas medidas básicamente. Voy a utilizar diferentes notación. Esto puede ser así, ¿no? Tarija. Esto puede ser Santa Cruz, ¿no? Porcentaje de La Paz, ¿cuánto será? ¿Cuál será el porcentaje en Santa Cruz? ¿O cuál será el porcentaje en Tarija, ¿no? De nuevos contagios en el COVID con la información dada. Con la información dada. Licenciado, no sé si lo hice bien, pero el porcentaje en La Paz sería 7,5%. Ya. Lo voy a anotar mientras. Y si alguien tiene un valor diferente, vamos anotando. ¿Ya? Ya, La Paz 7. Bueno, Si tienen más, me dicen nomás y ahorita confirmamos. A ver, vayan calculando eso en base a lo que hemos ido viendo. ¿Cuál será el porcentaje de Santa Cruz, Tarija y La Paz? ¿No? Y confirmar si es esto o si tiene otro valor, lo anotamos y después igual lo vamos a calcular conmigo, ¿no? A ver, les doy unos 2 minutitos hasta 45 para que vayan calculando. Lice, me salió lo mismo desde La Paz. el ICE de Tarija sería el 12,73%. Licenciado, en Santa Cruz me sale 40,31. Sí, a mí también me sale ese resultado en Santa Cruz, Lisa. Ya, súper. Creo que hay coincidencias, así que... A ver, la opción más directa y la que mejor si se acostumbran es justamente esa, ¿no? Es tener en mente cómo funciona el porcentaje. Para el caso de La Paz, seguramente, para este caso de la, para este caso de La Paz, ¿qué es lo que deberían haber hecho? Era, ¿cuántos casos en La Paz hay? Son 43. ¿De cuántos casos? De un total de 573 casos. Eso lo divido y lo multiplico por 100, ¿no? 43 entre 573 por 100. Mm, Para eso voy a recurrir al programita que tengo acá. 43 dividido entre 573 multiplicado por, bueno, todo esto multiplicado por 100, ¿no? A ver, voy a confirmar que esto está bien. 573, 43, sí, ¿no? Y el resultado es 7.53, ¿no? Ya, más o menos, ¿no? Es con dos decimales 53, 7.5 está bien, ¿no? Ahí traten siempre de tener más decimales, ¿no? Al menos dos decimales, tres decimales es lo ideal, ¿no?
para no perder información y tratar de, bueno, no es 500, es aquí estoy anotando mal, es 573, ahora sí. 7.5043, ¿no? Ya. Voy a dejar como 750. Igual, ¿no? Dos decimales, 750, 4031, 1273, ¿no? Este ya está confirmado, el de La Paz, 750. La otra opción sería, puedo tratar de utilizar un Excel y decir, bueno, como hemos aprendido antes, ¿no? Aquí voy a poner el departamento, el depto, digamos, que es La Paz, es, lo pondré Tarija y Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz. Y el resto, ¿no? Y el resto. La Paz me dice que son 43, Tarija es 73 y Santa Cruz habían sido 231, ¿no? 231. ¿De cuántos casos? De 573 casos, ¿no? 573 casos, este es el total. Lo que me falta es tal vez el resto, pero estas son las frecuencias absolutas, ¿no? Las frecuencias absolutas es lo que me ha dado el ejercicio en el fondo. Yo directamente quiero calcular las RIs en porcentajes o el porcentaje de esto. Para llegar al porcentaje en la tablita, ¿qué hacíamos? Este dividido entre el total. Este dividido entre el total. Este dividido entre el total. Y para llegar al RI en porcentajes, que es lo mismo, es este por 100. Y esto les voy a dar un menor tamaño. Ahí, por ejemplo, ¿no? Utilizando el criterio de las tablitas, tendríamos algo así, ¿no? Lo importante es que vean que no hay una sola forma, hay diferentes, ¿no? Yo lo estoy ordenando en una forma de tabla, tal vez funciona, ¿no? Tal vez no. Y esto en teoría, ¿qué debería dar? El RI en porcentajes, perdón, no es RI mayúscula, esta es RI minúscula, ¿no? En porcentaje, ¿no? RI minúscula en porcentaje. ¿Esto qué debería dar? Esto debería sumar 100, ¿no? Esto debería sumar 100. Ahí, bueno, ¿cuánto será el resto? ¿No? Podría ser una pregunta si les damos esta tabla, ¿no? Se tiene esta información, calcular esta celda y esta celda, ¿no? Y ahí ustedes podrían tener más información para construir esto. Pero, como ven, podemos llegar a partir de los conteos que hemos visto y las frecuencias que hemos definido antes. O también podemos llegar con esta formulita que acabamos de definirla, ¿no? Que en el fondo sigue el mismo criterio. Esta de acá es como la frecuencia relativa y se multiplica por 100 y tengo la frecuencia relativa en porcentajes, ¿no? Es básicamente lo mismo. Solo que nosotros lo estamos formalizando como un porcentaje de una característica A cualquiera, ¿no? Así que vayan por un lado o por el otro lado, es indistinto, ¿no? La idea es usar con lo que ustedes se sienten más cómodas, ¿no? 4031, 1273. 4031, 1274 ya, digamos. Es un tema de redondeo, asumiremos, ¿no? Ya. Otro ejemplo. En la misma línea podríamos ir en algo un poquito más grande, ¿no? La población, ¿no? Otro ejemplo. La población de Bolivia, ¿no? La población de Bolivia es aproximadamente, ¿no? Es aproximadamente 11.787.669, ¿no? Es la población de Bolivia. 11.787.669 personas, ¿no? Para el 2021. De estas, según el ministerio, ¿no? Según el Ministerio de Salud, se contagiaron, ¿no? Bueno, según el Ministerio de Salud, dieron positivo, ¿no? Dieron positivo a COVID-19
a COVID-19 hasta el momento, hasta la fecha. Nuevamente voy a poner 22 de marzo del 21. Los registros que tenemos de COVID hasta el momento son 265.000, ¿no? Son 265.000 personas, 207, ¿no? 265.207 personas. Eh, de las cuales, ¿no? De las cuales murieron 12.074, 12.074, ¿no? De las cuales murieron 12.074. Calcular, ¿no? Y con esto terminamos la clase. Calcular el porcentaje de contagiados, ¿no? El porcentaje de positivos. Contagiados pueden haber más, pero los que se han tomado el test son pocos. Positivos, ¿no? El porcentaje de positivos a COVID-19 en Bolivia. El porcentaje de positivos a COVID-19 en Bolivia, y el segundo, el porcentaje de muertes, ¿no? De muertes por COVID en Bolivia, ¿no? Por COVID-19 en Bolivia. El porcentaje de muertes por COVID-19 en Bolivia. El porcentaje de muertes por COVID-19 en Bolivia. Ya. A ver, vayan calculando esos dos porcentajes. Con la información dada. La variación es que es tal vez un número más grande, ¿no? Simplemente eso. Licenciado, en el primero me sale 2.249. Ya. 249. 2.49. Ya, ahorita lo vamos a confirmar. Lice, en el siguiente me sale 0.102%. 112, ¿sí? 0.102%. Sí, Sí, a mí Lice, igual. coincido con las compañeras, me sale ese resultado. Ya, súper. A ver, ya para terminar, verificaremos el primero. El primero es muy fácil, ¿no? Es divido, ¿no? 265.207, que son la cantidad de contagiados hasta el momento, dividido entre 11.787.669. A esto yo le multiplico por 100. Eso es 2.249. Redondeando es 2.50, ¿no? Si quieren, para no complicarnos, podemos redondear a dos dígitos, 2.25, ¿no?
Y este se ha obtenido, por si acaso, haciendo esta operación, ¿no? Por 100. 2.25. 2.25%. ¿Es poquito? Parecería que sí, ¿no? 2%, 2.25%. Y en esta que ve la utilidad del porcentaje, ¿no? Esto se puede leer de dos formas, siempre así como... siempre hay dos formas de leer un porcentaje. La primera es, puedo decir, el 2.25% de la población ha dado positivo a COVID-19 durante toda la pandemia, ¿no? 2.25%. El complemento de esto, ¿qué es? ¿No? Si al 100 le quito el 2.25, ¿qué me queda? 97%, ¿no? El complemento de esto, el otro porcentaje, ¿no? O lo que es equivalente, ¿no? Podría decir acá que el 97.75% de la población, 97.75% de la población no ha dado positivo a COVID, no ha dado positivo a COVID. ¿No? Podría ir por los dos lados. ¿No? Otra cosa que podría hacer con esta información, no se olviden que esto está sobre 100, ¿no? Esto es sobre 100. Podría decir, dos personas, ¿no? Aproximadamente 2 personas de cada 100 en Bolivia han dado positivo a COVID, ¿no? 2 de cada 100 personas han dado positivo a COVID. Si en vez de esto yo lo hubiera multiplicado por otro, digamos, por 1000, yo ahí tendría una relación de 1000, por ejemplo, ¿no? 2 personas cada 100, 22 personas cada 1000, ¿no? Si esto lo multiplico por un cero más, podría decir 224 personas cada 10.000 personas, ¿no? Eso del relativo me da justamente esa facilidad de moverme sobre la base que yo pongo, 1, 100, 1000, 10.000. 100 es lo que estamos más acostumbrados, ¿no? De cada 100 personas, 12 contagiados de COVID, ¿no? Si en vez de este 100 hubiera puesto 1000, ahí tendría una relación para 1000, ¿no? Que era lo que les decía, 22 de cada 1000 se han contagiado, han dado positivo a COVID. ¿No? Hay varias formas de interpretar eso, ¿no? Ya, vámonos por el otro lado. Porcentajes de muertes por COVID en Bolivia. Esto puede ser engañoso en algunos casos, ¿no? Podríamos haber llegado a este número de dos, podemos tener dos números acá por si acaso, ¿no? El primero sería la cantidad de muertos respecto a la población, ¿no? Total, ¿no? La cantidad de muertos respecto a la población total. ¿Cuántos muertos han existido? 12.074. Esto es lo que ustedes habían calculado, ¿no? 0,1024. Esta primera podría ser, este primer resultado es 0,102, digamos, ¿no? 0,102, justamente acá 0,102%, no llega ni al 1%, ¿no? Si este lo multiplicamos por 1000, uno de cada 1000 bolivianos, ¿no? Uno de cada 1000 bolivianos ha muerto por COVID, ¿no? Es lo que nos dice esto, si lo multiplicamos por 1000. Si es difícil interpretar el 0,10, en vez del 100 le multiplicamos por 1000 y ahí tenemos la relación de 1000. Uno de cada 1000 ha muerto por COVID, ¿no? En este caso en 100, 0.10 de 100 han muerto por COVID, ¿no? No suena bien, ¿no? Entonces ahí hay que tratar de buscar siempre algunas escalas más grandes. Pero esto es de la población boliviana en general, ¿no? De la población boliviana en general. Otra aproximación, ¿no? Otra forma puede ser respecto a los que dieron positivo a COVID, ¿no? A COVID-19. Es decir, no necesariamente sobre toda la población, sino lo que debería hacer es, de los que tenían COVID, ¿cuántos efectivamente han muerto, ¿no? Los que tenían COVID, según el reporte que tenemos, son los de 265.207, ¿no? Estos son los que tenían COVID, 265.207. De esos han muerto 12.074. Si eso lo multiplico por 100, me da 4.55. Esto uno podría pensar que es como una especie de porcentaje de letalidad, ¿no? O algo parecido a eso, ¿no?
multiplicado por 100, ¿no? Multiplicado por 100, multiplicado por 100, multiplicado por 100, y esto había sido 4.55%. Y esta lectura un poco cambia, ¿no? Lo que sería de los que se han contagiado de COVID, ¿no? De los que han dado, si quieren, positivo a COVID, ¿no? Del 100% de los que dieron positivo a COVID, el 4%, el 4.5% han muerto, ¿no? Han muerto. Entonces, por cada 100 positivos, 4.5 mueren, digamos, ¿no? Esa es un poco la relación que tenemos ahora. Si esto fuera más o menos, es una manera de compararnos con otros países sin importar el tamaño de la población que tengamos, ¿no? Eso es algo que logra lo relativo, que te puedes comparar con otros fácilmente. En términos absolutos no te puedes comparar, digamos, ¿no? No te puedes comparar con Brasil, que tiene más de 200 millones de personas, sino si te puedes comparar en términos relativos, ¿no? De sus contagiados, qué porcentaje han muerto, digamos, ¿no? Bueno, eso básicamente, ya estamos sobre las 9, así que vamos a ir retomando esto tal vez la clase del día jueves, pero creo que se ha entendido, creo que todos han, bueno, con los que han participado al menos me han dado los números correctos, así que está bien, ¿no? ¿Alguna consulta, duda antes de terminar? Sé que tienen clases más tarde, seguramente. Lice, tenía una consulta. ¿Cuándo lo va a subir los apuntes de la semana pasada? Ah, ya, si no lo he subido, lo voy a subir en el transcurso de hoy, por favor, hasta la tarde. Está bien, Lice. Ya, sí, ahorita le voy a hacer correr esto y lo subo. Ya está bien. Gracias. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Ya, entonces, terminamos acá con la clase y nos estamos viendo el día jueves. Chao a todos, a todas. Chao, chao. Hasta luego, Hasta luego, Alicia. Lice. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.